Bueno, pues lo felicito por estar aquí en esta tarde. Bueno, vamos a estar hablando acerca, ¿para qué es el bautismo? ¿Para qué es? Y bueno, pues vamos a entrar en la palabra de Dios y voy a estar leyendo muchos versículos para que esté listo. Y el primer versículo que voy a leer va a ser ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, y voy a estar leyendo el verso 39 y 40. Y dice de esta manera, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, el bautismo cristiano es una ceremonia donde la persona que se ha arrepentido de sus pecados es sumergida en agua y tiene que ser mencionado el nombre de Jesús. Y para eso pues vamos a estar leyendo más versículos. ¿Para qué es el bautismo? De acuerdo a Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miramos que el bautismo es para perdón de nuestros pecados. Una vez que la persona se bautiza y es mencionado el nombre de Jesús, dice que te va a perdonar tus pecados, te va a limpiar de todo lo malo que habías hecho antes de no conocer a la palabra de Dios. Es para perdón de pecados. Y en Hechos capítulo 3 dice, el verso 19 dice de esta manera, dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es para que sean borrados nuestros pecados. Te perdona y los borra. Se olvida totalmente de lo malo que tú habías hecho. Y también podemos encontrar otra cosa aquí en Hechos capítulo 22, el verso 16. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dice que también te va a lavar tus pecados. Los versos que hemos leído dice que para perdonar los pecados, para que sean borrados nuestros pecados y para lavar nuestros pecados. Y sigue diciendo aquí en Colosenses 2:14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El bautismo, cuando una persona se arrepiente, va a anular una carta que estaba en contra totalmente tuya, un documento a donde decía: X persona hizo todo esto malo, dijo tantas mentiras, dijo muchas malas palabras. Usted sabe lo que hizo. Bueno, el bautismo es también para anular esa acta que le era contraria. Usted y yo, todos los que fuimos bautizados en el nombre de Jesús, esa acta Dios la clavó en la cruz. Dios se deshizo de ella. Entonces es para eso. Y también dice en Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 21, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando la persona decide arrepentirse de sus pecados, dice que también es para salvación. El bautismo es para muchas cosas. Te salva, borra tus pecados, quita la acta que era contraria contra ti. Y también nos dice algo muy importante aquí en Gálatas, en el capítulo 3, el verso 27, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Una vez que la persona se bautiza en el nombre de Jesús, es revestido de Cristo. Dios te viste de Él. Y eso es algo muy importante.
Ahora también otra cosa también muy importante. En Efesios el capítulo 3, el verso 15 dice: de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Miren, todos los versos que hemos leído es para muchas cosas. Para borrar tus pecados, Dios te perdona tus pecados, Dios anula el acta que era contraria contra ti, Dios una vez que te bautizas te salva, porque dice que nos salva. Este bautismo nos salva. Miramos, ¿verdad?, que eso es lo que hace el bautismo. Pero vamos a mirar otro punto. Ahora, ¿para quién es el bautismo? ¿Para quién es? De acuerdo a la palabra de Dios, ahí en Hechos capítulo 2, el verso 41, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El bautismo es para aquellas personas que se les ha predicado la palabra de Dios por un tiempo, un corto de tiempo, y ya recibieron la palabra, ahora tienen que ser bautizados, porque es para esas personas. La persona que ha escuchado de Jesús, que Él murió por él y que Él vino a salvarlo, cuando esa persona ha escuchado este mensaje, esta palabra, dice que es necesario que se tiene que bautizar porque ha escuchado el mensaje, ha escuchado la palabra. Ahora sigue diciendo ahí en Hechos capítulo 8, el verso 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El bautismo es para hombres y mujeres, no para infantes. Lo que miramos en este capítulo de Hechos, el verso 12, miramos a Felipe evangelizando, predicando la palabra de Dios. Y dice que los que creían al evangelio se bautizaban en el nombre de Jesús, como todos nosotros. Porque así me pasó algún día, escuché el mensaje y bueno, llegó el momento que tuvimos que pasar por este mismo proceso. Y así tiene que ser, porque así lo registra el libro de los Hechos. Miramos que es para hombres y mujeres, pero no para infantes, porque la palabra de Dios en este capítulo no registra a infantes, solo hombres y mujeres, es claro. Y sigue diciendo, ahora vamos a mirar en qué modo tenemos que ser bautizados, en qué manera debe ser bautizado la persona, por inmersión o aspersión. Vamos a mirar, porque la palabra de Dios nos dice eso también. Ahí en mismo Hechos capítulo 8 y el verso 36 y 39 dice de esta manera. Dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Escuche, y Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó en el nombre de Jesús. Porque Felipe había pasado por Samaria, entonces se había encontrado a esta persona y pues lo bautizó. Pero lo que es interesante de este versículo o de este capítulo es de que iban por ese camino y dice que miraron, me imagino que era un río o un charco, a donde claramente usted puede mirar que fue sumergido esta persona bajo el agua, y lo bautizó en el nombre de Jesús. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula bautismal enseñada por la Biblia? Bueno, de acuerdo a Hechos 2:38, cuando ellos estaban ahí en el aposento alto, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 8, el verso 16 dice de esta manera también, dice, escuche, dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ok, quiero hacer una pausa aquí, porque de acuerdo al evangelio de Juan,
cuando Jesús estaba con Nicodemo, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Podemos mirar que por el lado de la decisión de la persona, cuando ha aceptado o ha escuchado el evangelio, dice: ok, me quiero bautizar, se va a bautizar. Pero también la palabra de Dios menciona que de acuerdo al evangelio de Juan, como decía, que es necesario nacer de agua y de espíritu. Pero en esta noche nada más estamos hablando del bautismo de agua. Entonces la palabra sigue diciendo en Hechos capítulo 10 verso 47 y 48. Dice: entonces respondió Pedro, dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pero si usted pone atención, el verso que leía antes, aquellos hombres que los encontraron no habían sido bautizados en el nombre de Jesús, sino que solamente habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero aquí Pedro, miramos que los manda a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces, esa es la forma bíblica que tiene que ser bautizada la persona. Esa es la forma bíblica, o eso es lo que nos dicen las escrituras. Ahora en Hechos capítulo 22 y verso 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La fórmula de bautizar es invocando su nombre, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera, esa es la fórmula en la que nosotros, o las personas que no han escuchado este mensaje, esa es la manera que tiene que ser bautizada. Porque yo me imagino que si Felipe siguiera en vida en el cuerpo de carne, él siguiera bautizando de esta misma manera. Y si encontrara otras personas que no están bautizadas en el nombre de Jesús, sencillamente les diría: bueno, te voy a bautizar de nuevo, porque la manera que fuiste bautizado no es la correcta. Lo siguieran haciendo, por seguro. Bueno, si el bautismo cristiano es en el nombre de Jesús, ¿por qué el Señor Jesús dijo a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué? Que todos sabemos, ¿verdad?, que esa es la gran comisión ahí en Mateo 28 en adelante. Y miramos, ¿verdad?, que todos los versos que hemos leído están registrados que las personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús, y esa es la manera que tiene que ser. Pero aquí va ¿por qué Jesús dijo de esa manera? Bueno, vamos a mirar otros versículos y vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí en Juan capítulo 5, el verso 43 en adelante, es uno de los versos que me gusta mucho lo que dice. Juan capítulo 5 versos 43 dice: escuche, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Dice: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Si usted pone atención, Jesús está hablando del Padre, pero mire lo que sigue diciendo los versos. Dice: hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Pero el 46, mire cómo Jesús toma todo el papel. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Mire este versículo que está diciendo totalmente: yo soy el Padre, yo soy el que estaba con Moisés. Ahora, otra de las cosas que este versículo me enseña o me agrada mucho es porque dice: Moisés solamente escribió de Jehová, él solamente escribió de él. Entonces Jesús ahí está diciendo: yo soy el Padre, él escribió de mí. Si ustedes realmente conocen a Moisés, ustedes me conocerían. Y en Mateo capítulo 1 verso 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y
en Juan capítulo 14, verso 26, mire, fíjese cómo dice este versículo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Escucha, todo lo que yo he dicho. Miramos que los versos que estamos leyendo, Jesús es el Padre. Miramos que los versículos que estamos leyendo, con lo que decía anteriormente, que por qué los discípulos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los versículos están diciendo que Jesús es todo, que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Y mire lo que dice Zacarías, agarrando un versículo del Antiguo Testamento. Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, escuche, Jehová será uno y uno su nombre, y ese es Jesús. Y ya que estamos hablando de quién es el Padre, nomás de paso, Isaías 52 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Miramos que Isaías 52:6 está diciendo Jehová, yo mismo voy a estar presente, yo mismo voy a estar allá con ustedes. Entonces, los discípulos obedecieron, ellos bautizaron como tenía que ser la forma, como tenía que de haber sido. Entonces, ahora, ¿por qué debemos ser bautizados en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Bueno, Hechos capítulo 4, el verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque ese es el único nombre que a usted y a mí nos puede salvar, y no hay otro. Ese es el único. Y Hechos capítulo 10, el verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que hacemos nosotros es porque la palabra de Dios así lo dice. Dice hacerlo todo en el nombre de Jesús. Hay que hacerlo todo en el nombre de Jesús. Y aquí en Filipenses, el capítulo 2, el verso 9 y 11, vamos a ir para allá. Solamente voy a leer el 9 y el 10. Bueno, sí, hasta el 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay que hacerlo todo en el nombre de Jesús. Si usted puso atención, dice que de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Toda rodilla se tiene que doblar en el nombre de Jesús. Estamos mirando que los versículos están apuntando que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Él es todo. Ahora, ¿qué debe hacer una persona que no ha sido bautizada de manera correcta? Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Y vamos a ir a Hechos, el capítulo 19. Hechos capítulo 19, vamos a leer unos versículos hasta el 6. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Una persona que no ha sido bautizada en el nombre de Jesús tiene que ser bautizada en el nombre de Jesús. Porque Pablo encontró a unos hermanos que creían en Dios, creían en Jehová, pero ellos no habían sido bautizados y ellos no se opusieron. Ellos no dijeron no tiene que ser de esa manera. Ellos, ok, vamos a bautizarnos en el nombre de Jesús. Y es como tiene que suceder. Si una persona no ha sido bautizada en el nombre de Jesús o ha sido bautizada de otra manera diferente, tiene que ser bautizada en el nombre de Jesús. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué debe hacer un creyente que ha creído a este mensaje? Bueno, pues bautizarse en el nombre de Jesús. Eso es lo que tiene que hacer. Hacer lo mismo que hicieron estos hombres. Bautizarse en el nombre de Jesús. Honestamente, hace unos años pues yo no lo sabía, pero me tomó un poco de tiempo y escuchando y pues uno no puede ir para izquierda ni a derecha, pues ahí está. Y algo que me llama mucho la atención de este bautismo es que una vez que la persona escucha este mensaje de salvación, tiene que hacerlo, tiene que obedecerlo. Porque una persona que va y busca trabajo y no llena su aplicación, pues su información nunca va a quedar registrada. Pero es algo similar. Entonces, una persona que venga y que escuche este mensaje tiene que ser bautizada en el nombre de Jesús. Bueno, y pues honestamente yo no he sentido el tiempo, hermanos, pero a lo mejor no sé cuánto tiempo ya llevo. Voy a ya casi ir terminando. Ya nomás voy a leer unos versículos más. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué referencias tipológicas usa la Biblia con relación al bautismo? Vamos a mirar. De acuerdo a Romanos, dice esto. Romanos capítulo 6, el verso 4 y 6 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados juntamente con Jesús, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una vez que la persona se bautiza, es sepultura. Y no tiene que andar haciendo lo que andaba haciendo antes, porque dice que es a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, este bautismo del nombre de Jesús también es para circuncisión, de acuerdo a Colosenses 2:12. Dice Colosenses 2:12, dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y este bautismo, hermanos, no es algo nuevo, sino que esto ha sido registrado desde hace muchos años. De acuerdo
a Primera de Corintios, el capítulo 10, el verso 1 y 2, dice esto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mire, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, simbólicamente dice que fueron bautizados todos ellos. Hablando de un bautismo, ellos venían de Egipto, de esclavitud, de pecado. Y como Dios les había prometido tierra nueva a donde fluía leche y miel, dice que tenían que llegar a ese lugar limpios, tipológicamente, porque dice que cruzaron el mar y fueron bautizados. Pero lo interesante de este versículo sigue diciendo, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. ¿Se imagina usted? Allá en Israel, allá en Egipto, dice que quien los guiaba era Cristo. Pues ese es el que nos guía a nosotros. En ese fuimos bautizados nosotros. Este mensaje, hermanos, tan pequeño, pero muy poderoso. Porque si usted fue bautizado en el nombre de Jesús, nuestros hermanos de Israel también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, en Primera de Pedro, y ya este es el último versículo que voy a leer, en Primera de Pedro, el capítulo 3, versos 20 y 21, dice esto. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Tipológicamente, hermanos, el bautismo en el nombre de Jesús simboliza el diluvio que Noé, Dios lo mandó a construir el arca, y ellos no murieron, digamos, ahogados, sino que el agua los salvó, y simboliza el cruce del Mar Rojo, y simboliza circuncisión y sepultura. El bautismo no es solo Hechos 2:38, sino que da mucho. Pasas a ser familia de nuestro Señor Jesucristo. Dios borra tus pecados y Dios te lava de tus pecados, y lo más importante, Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Hermanos, esto es lo que hace el bautismo. Y todos nuestros amigos que escuchan o miran el canal de la iglesia, si no han sido bautizados en el nombre de Jesús, esto es todo lo que usted gana. Esto es todos los beneficios que Dios le da a usted, a su familia, y que el Señor lo bendiga allá donde se encuentre. Y este mensaje tan pequeño pero muy poderoso, y bueno, a Dios sea la honra y a Dios sea la gloria. Dios mucho los bendiga, hermanos, y vamos a seguir con el estudio bíblico de esta noche. Gloria a Dios, aleluya.